Yo quiero decirle, hermanos, lo primero. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a sacar un momento para, Dios ha puesto una palabra en mi corazón. Yo quiero compartir, hermanos, con la iglesia, con las personas que están aquí. Y yo quiero que usted entienda, quiero que por un momento se olvide de algunas cosas, de algunas ocupaciones y empiece a pensar, hermanos, en algunas cosas que tienen que ver, que tienen conexión con Dios. Y yo quiero hablar un poquito acerca del tema. Dios cuenta para este año 2022 con gente de otro espíritu. Dios cuenta con gente de otro espíritu. Y vamos a ir a un pasaje que quizás lo hemos predicado, hemos hablado en algunas veces, pero en el libro de Números, capítulo 14, verso 24. Los hermanos que tienen Biblia ahí los pueden buscar, el que quiere, si no pues yo voy a leer para ustedes. Números capítulo 14, verso 24. Y dice la Biblia, hermanos, acerca de aquellos 12 espías que Moisés había enviado a explorar la tierra. Sí, muy temprano para detenernos, Hansel, todavía. Apenas estoy calentando. Habla de los 12 espías, hermanos, que Dios les había dicho que fueran, y a través de Moisés les dijo: suban y vayan a explorar la tierra que yo les voy a dar. Y yo creo que conocemos la historia. Quiero ir muy rápido porque tengo algunos pasajes para mencionárselos, por lo menos. Y la Biblia dice en el verso 24, porque luego voy a seguir hablando, pero el verso 24 dice: pero Caleb, mi servidor, no fue como los demás, sino que creyó en mí, creyó en mi promesa. Por eso estará junto con sus hijos en el territorio prometido. Desde ahora vienen los amalecitas y los cananeos. Espéreme, voy a pasarme a la traducción 1960, que es donde quiero. Sin darme cuenta estaba en... Ok, Números 14, 24. El verso clave dice: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró su descendencia. Dice que la tendrá en posesión. Por eso yo quiero hablar, hermanos, acerca de la importancia de que este año que viene, yo quiero contar con la gente que ha estado asistiendo a la iglesia, pero yo quiero decirle, estoy casi seguro que en los años que vienen, Dios está contando, y Dios y la iglesia hacemos cuenta con la gente que sean de otro espíritu. Ok, usted sabe el pasaje. La Biblia dice que todos fueron a mirar la tierra y Dios les dijo, y me llama mucho la atención porque algunos de los versículos habla de que ellos sí tenían la visión y miraron lo bueno que tenía esa tierra donde ellos fueron. Ellos no fue que no miraron las cosas buenas, sí lo miraron. Hay mucha gente en la iglesia que ha mirado que amar a Dios, que seguir a Dios y que servir a Dios vale la pena. Pero muchas veces se la pasan solamente llorando, lamentándose y mirando solamente los problemas, los obstáculos, la situación económica, mirando algunos peros, y empiezan a quejarse. Pero la Biblia dice, hace una separación. Los 12 espías, hermanos, pero en el versículo 33, en el capítulo 13, 33, para los que tienen Biblia, quieren ir quizás mirando, vemos allí, hermanos, que la gente, los que fueron a explorar la tierra, algunos de ellos se atrevieron a decir que ellos, comparados con la gente que vivía en esa tierra que ellos iban a tomar posesión, dice que ellos eran comparados como langostas.
No sé, hermanos, si usted ha mirado gente, no señale a nadie, pero ha mirado gente, hermanos, que en el transitar de la vida, hablándole de lo que Dios tiene, de la posesión en Dios, de la riqueza que hay en Dios, y hablándole de toda la riqueza y la plenitud que hay en Dios, hay gente, hermanos, que sigue diciendo que en Dios las cosas valen la pena, pero que no se puede lograr porque nosotros somos muy pequeños. Y la Biblia dice en el versículo capítulo 13 verso 33, allí vimos gigantes, dicen ellos, bueno, 10 de ellos. Y la historia sigue hablando. Empezaron a quejarse y a mirar las cosas negativas. Usted mira gente hoy. Tengo 59 años, no se pueden esconder. Y en esos 59 años yo viví un tiempo. Y yo le he contado a algunas personas. Cuando yo era niño, mis padres, cuando en algún momento me mandaban a la Gutiérrez a topar a mi hermano Coco, que venía del colegio, y era todo un logro, una vez por mes, lo más de cada 8 días que íbamos a toparlo, que yo lograba llevar para beberme una coca y comerme una galleta, y eso era un éxito para mí, porque era una situación tan difícil. Y hoy hay gente, hermanos, que vive diciendo que la situación es dura y tienen un buen carro, tienen una buena casa, tienen comedera más de la cuenta y andan, hermanos, como los grandes, y hay gente que vive quejándose nada más. ¿Sabe por qué? Porque no tienen ojos espirituales para mirar las cosas que están recibiendo, por lo tanto se enfocan solamente en lo negativo. Y la Biblia dice en el versículo 27, estoy hablando un poquito del pasaje antes, en el versículo 27 dice que ellos tuvieron visión, ellos pudieron notar que la tierra donde ellos fueron a explorar era buena. Hay gente que ha pasado por la iglesia y se ha dado cuenta que en Dios se consiguen buenas cosas. Se han dado cuenta que el asistir a la iglesia y ser parte de ser una persona comprometida con Dios vale la pena. Pero muchas de esas personas no están aquí. ¿Sabe por qué? Porque muchas de esas personas han pasado porque se dieron cuenta que sí vale la pena amar a Dios y seguir a Dios. Y dijeron, y el pueblo y estos 10 espías dijeron, es que la tierra donde fuimos es cierto. Ella fluye leche y miel, hay muchas bendiciones. Aún cortaron un racimo de uvas y no se lo podía cargar una sola persona, sino que lo cargaron entre dos, y llegaron donde Moisés y le dijo, esto es como una muestra de la bendición que hay allí. Pero usted va a seguir notando que esos mismos 2 espías que entendieron que valía la pena la tierra que ellos estaban explorando, valía la pena, sin embargo empezaron y siguieron hablando cosas negativas. En el versículo 28 dice que el pueblo, ellos dijeron, es cierto, la leche, fluye leche y miel, hay bendiciones, los frutos son grandes, las cosas que se obtienen ahí son buenas, pero dice, el pueblo que miramos ahí vienen de una descendencia de gigantes, no podemos hacerle frente. Hay gente que ha mirado la pandemia como un gigante y ha creído que no se puede avanzar como cristiano. Hay gente que ha mirado una situación que ha enfrentado como un gigante y dice, amar a Dios vale la pena, pero sigo mirando más los obstáculos. Por lo tanto, hay gente que ha pasado y sigue quejándose. En el versículo 30 me llama mucho la atención, y es con la gente que este servidor cuenta para el año 2022. ¿Cuántos están aquí? ¿Dónde está la iglesia? Levante la mano. ¿Dónde está Fuente de Paz? Amén. Ok, pues yo quiero decirle, necesito gente, como dice el capítulo 13 verso 30. Cuando estos 10 espías estaban solamente hablando lo negativo y diciendo no se puede, no sé cuántos están con esos 10 espías diciendo que no podemos enfrentar el proyecto del templo.
Y dice que Caleb, yo me lo imagino a Josué y a Caleb que tragaban grueso. Y ellos dijeron, no podemos seguir dejando a esta gente hablando así de negativos. Dice que Caleb se detuvo y interrumpió la indagatoria que tenían los 10 espías con Moisés y le dijeron, yo quiero pedirle, pastor, si usted quiere, le dice en ese momento, si quiere personificar esta palabra, y le dice a Moisés, mi servidor Moisés, mi siervo Moisés, yo quiero que los calle por un momento. Yo quiero que se callen, porque Caleb dijo, no es posible que sigan mirando y que sigan mirando solamente lo negativo. Habiendo tantas cosas buenas que hay en la tierra, solamente se fijaron en lo negativo. ¿Cuántos años tiene usted de explorar en Dios? ¿Cuántos años tiene usted de estar en Dios? Mi pregunta es, ¿vas a seguir quejándose solamente y pensando en lo negativo, o te vas a levantar como Caleb y Josué diciendo, un momento, en Fuente de Paz no podemos seguir adelante con gente negativa? Necesitamos gente que diga, sí se puede, sí podemos construir ese templo, sí podemos restaurar la familia, sí podemos pregonar la palabra, sí podemos llevar la salvación y el mensaje a mucha gente. ¿Cuántos están aquí? Amén. Ese tipo de gente necesitamos, hermanos. Dice que Caleb le dijo, por favor, ya no soporto oír gente quejándose. Yo quiero decirle, hermanos, humildemente, siga diciendo usted lo que usted siente en su corazón. Pero muchas veces los pastores nos cansamos y deseáramos decirle a alguna gente, deje de hablar negativo y empiece a pensar en las cosas buenas que se reciben en Dios. Que sí es posible muchas cosas, que sí vale la pena amar a Dios y seguir a Dios. Pero hay gente que solamente sigue pensando en los gigantes, en los obstáculos, en lo que está y lo demás. El libro de Jueces, capítulo 7, para los que están siguiendo con la Biblia o la tableta o el teléfono. Jueces capítulo 7, versículo 3, me llama la atención. Voy a resumir muy rápido la historia de este siervo llamado Gedeón. La Biblia dice que el pueblo israelita estaba siendo de alguna manera dañado por los amalecitas, el pueblo enemigo. Cuando ellos sembraban las cosas, hacían los sembrados, los amalecitas venían y le destruían los sembrados. Y esta gente estaba a puntos que ya no podían y estaban y viene y les dan una palabra, le dice, ustedes necesitan enfrentar a este pueblo enemigo, necesitan destruirlo y necesitan enfrentar a ese que ha querido traerles temor y miedo. ¿Cuántos eran los que iban a enfrentar a un inicio? Eran 32,000. Voy solamente a mencionar 32,000. Y Dios les dice, es mejor que enfrenten a los enemigos. Y dice que el pueblo empezó a prepararse y la gente seguramente se acostó diciendo, amaneciendo mañana vamos a enfrentar a los amalecitas, necesitamos destruir al enemigo, necesitamos cancelarlo, necesitamos detener esa furia, esa fuerza con lo que ha venido el enemigo. Y Dios le dice a Gedeón, al pastor o al siervo, y le dice, en esta madrugada necesito que vamos a hacer una cosa, le dice, porque si ellos se enfrentaban a los amalecitas con 32,000, posiblemente ellos decían, somos los poderosos, somos los fuertes, nosotros obtuvimos la victoria si la hubiesen ganado. Pero la Biblia dice, dentro de los que están ahí, que no sé si aquí habrán algunos de ellos, de esos 22,000, dentro de los que están ahí en la iglesia, en el pueblo, que tienen que enfrentar al enemigo, hay un poco de gente llena de miedo. Y le dice Gedeón,
Y Gedeón recibe el mensaje y le dice que no pueden enfrentar a los enemigos con la gente llena de miedo. Esos no vinieron hoy. ¿Cuántos valientes vinieron aquí? De esos 300, ¿cuántos vinieron? Bueno, ya usted se sabe la historia, ¿verdad? Gracias. Pues la Biblia dice que de esos 32,000, Gedeón les transmitió el mensaje y les dijo: si alguno está con miedo de enfrentar a los enemigos, lo mejor que puede hacer es devolverse. Váyase para la casa. Yo quisiera decirle algo a mucha gente que estaban esos 22,000, que sin recibir esta palabra en esta noche, sin recibir la palabra, fueron de esos que tuvieron miedo y se devolvieron. ¿Se acuerdan del mensaje de Juancito? Yo no voy a aplicar el mensaje de Juancito, ¿eh? Pero la Biblia dice que 22,000 aceptaron de que ellos estaban con miedo y por lo tanto mejor se fueran para la casa, y se fueron para la casa. Y quedaron 10,000. Y Dios le dice: todavía no son los que van a enfrentar al enemigo. Necesito que les haga una prueba más. Y usted la conoce. Los llevó al río y les dijo, le pasó el mensaje, la estrategia a Gedeón. Y les dice: usted va a visualizar, póngalos a tomar agua allí, y ahí usted va a ir mirando cuáles son los que sí pueden enfrentar a los enemigos. Y la Biblia dice que de esos 10,000, 300 se habían preparado, 300 se habían discipulado, 300 habían entendido quién estaba con ellos, 300, y los otros a 10,000 se le quitan 300, 9,700 también se fueron para la casa, porque cuando les hicieron la prueba, se fueron a tomar agua como toma agua un perro. Se agacharon y tomaron agua como un perro, para decirlo de alguna manera, y usted me entiende, así dice la Biblia. Pero hubieron 300 que dijeron: estamos en una lucha constante, tenemos, y los enemigos nos están rodeando, por lo tanto voy a tomar agua con una mano, pero mi arma no la puedo quitar, mi vista no la puedo quitar, porque los enemigos están para destruirme. Ha habido gente que cuando se agacha a tomar agua no pasa la prueba y el enemigo los ha destruido. Ya como dijo Pablo Rosales, se los ha llevado el diablo, están en el mundo, destruido la familia, destruido el hogar, destruido los hijos, porque nunca, cuando se les iba a discipular, cuando se les habló que tenían que acercarse a Dios, no lo hicieron. Cuando se les dio algunas indicaciones cómo enfrentar al enemigo, no lo tomaron en serio. Por lo tanto, Dios le dice: con estos 300 enfréntelo, porque la batalla y la victoria no depende de ustedes, iglesia. La victoria depende de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Tu victoria no depende de usted, depende de Dios. Y Dios le dio un mensaje y le dijo: con esos 300, es mejor 300 que me entiendan, 300 que se hayan preparado, 300 que aprendan a enfrentar al enemigo, que no con un poco de mediocres. Y Fuente de Paz quiere hacer cuenta en este año con esos 300 que yo espero que estén aquí, en ese número simbólico. Estoy hablando, hermanos, de la gente que no tenía otro espíritu. Sabe que cuando Caleb viene y le dice Dios, el que sí iba a entrar a la tierra es mi siervo Caleb. Ellos iban a entrar a la tierra. ¿Sabe por qué? Porque yo miré que él era de otro espíritu. Esos 300 iban a ganar la batalla, porque ellos son gente de otro espíritu. Los 22,000 se fueron porque solamente miran lo negativo. Los otros 9,700 se fueron también porque nunca aprendieron a prepararse para enfrentar al enemigo. Por lo tanto, yo quiero decirle, iglesia, con esos 300 simbólicos que habla la Biblia allí,
podemos aplicar esta palabra. Con esos 300 la iglesia va a iniciar este año que viene. Va a ser reducido el tiempo y la gente posiblemente, pero Dios va a contar con gente que sea de otro espíritu. No podemos seguir luchando con gente que solo se queje, con gente que solo tenga mirada y ojos para mirar lo negativo. Vamos a trabajar con gente que diga sí se puede. Y en estos días vamos a iniciar retomando los ministerios. Yo quiero pedirle como consejo, no es que usted no pueda hablar más de la pandemia. Si usted en una prédica quiere decir que la pandemia nos dejó como lección esto, la hermana Ada nos hablaba un día esto, un tema muy importante, ¿qué nos enseñó la pandemia? Pero yo quiero decirle, hermanos, no sigamos usando en el año 2022 la pandemia como una excusa para no ir a la iglesia, como una excusa para no reunirnos, como una excusa para no hacer algo. ¿Cuántos dicen amén? Queremos. Y la Biblia dice que hubieron 300 que sí eran de otro espíritu. Y Dios dijo con esto, los amalecitas eran muchos. Y con esos 300 Dios ganó la victoria. En primera de Samuel, segunda de Samuel. No, en primera de Samuel capítulo 17 verso 24 encontramos otra historia. Muy rápido voy a mencionar. Pero es cuando el pueblo de Israel estaba atemorizado por aquel gigante que se llamaba Goliat. Y dice que la gente temblaba. Cuando Goliat llegaba a Filatigre, los evangélicos mediocres se ponían asustados y temblaban y decían, ¿qué vamos a hacer con ese gigante? Por allí apareció un jovencito que era de otro espíritu. Y la Biblia dice que ese hombre llamado David, siendo un joven, tan quizás muy pocos años, según la historia, pero él tenía otro espíritu y él entendía quién estaba con él y él enfrentó al enemigo. Pero la Biblia dice en ese pasaje, hermanos, que los israelitas, hermanos, no estaban entendiendo quién era Dios, pero apareció un David para vencer a alguien que traía mucho temor. ¿Sabe por qué David pensó diferente en ese momento? Porque ahorita lo voy a llevar a otro pasaje. Porque David era de otro espíritu. Y necesitamos gente como David que diga, sí podemos enfrentar a los enemigos. Hay un pasaje, hermanos, que posiblemente un día podamos predicar solamente de ese pasaje. Y voy a mencionarlo muy rápido. Yo creo que nunca he predicado ese pasaje. Segunda de Samuel capítulo 15. Algunos de los que están aquí quizás dicen, yo sí he hablado de ese pasaje. Entiendo qué es lo que habla ese pasaje. Segunda de Samuel capítulo 15. Si alguien tiene el versículo 14, yo quiero que me lo lea ahorita cuando le diga. Pero aquí aparece una historia de ese mismo hombre llamado David, que fue que en ese momento tenía y se sentía y era de otro espíritu. Aparece el rey David, pero se levantó un hombre que se llama Absalón. De eso podríamos solamente de eso dar una enseñanza. La Biblia dice que Absalón empezó, el rey era David, y Absalón empezó a mirar, como decimos los ticos, cómo le serruchaba el piso a David. Y cuando la gente iba a consultar al rey David, dice la Biblia que Absalón lo esperaba a la salida de la ciudad y le decía, ¿a dónde andaban ustedes? Y él le decía, andábamos consultando con el rey. Andaban consultando con el rey. Y él les decía y les usaba algunos términos y les decía,
si lo hubieran hecho conmigo, yo les hubiera hecho justicia. Y empezó a hablar mal de David, que era el rey. Espero que no aparezca ni haya ningún Absalón aquí. Pero Absalón, hermanos, me llamó mucho la atención, porque en términos ticos, él empezó a hablar mal del rey, a hablar mal del rey y hacer que quedara mal. Y dice que cuando iba y buscaba a la gente, los abrazaba, los besaba y les hacía grandes cosas para ganarse a la gente y poner a la gente en contra del rey. Ese era Absalón. Gracias a Dios, hermanos, que aquí nunca se ha levantado ese espíritu de Absalón. Pero conozco de pastores, amigos, que se levantó algún Absalón, le dividió la iglesia y empezó a hablar mal del pastor, del líder, y empezó a hablar mal y les destruyó. Y lo que más me inquieta de este pasaje es que la Biblia dice que David llegó a un momento donde se sintió muy preocupado, porque sentía que la gente que estaba con él ya no estaba con él, porque había alguien que estaba trabajando detrás de él, y cuando venían de consultar con él, él se acercaba, los trataba bien, pero no era porque esa era la esencia de Absalón, sino porque él quería poner en mal al rey y empezó a hablar. Y con respecto a esto, lo que más me llama la atención es que la Biblia dice que llegó un momento donde David sintió miedo y dijo: es posible que Absalón me mate a mí. Después de que toda la gente estaba conmigo, ahora siento que algo ha estado pasando, y es que Absalón ha estado poniendo a la gente contra mí, y ahora siento miedo. David, el hombre que era de otro espíritu, enfrentó al gigante. Llegó un momento de que su fe flaqueó. La circunstancia lo llevó a sentir miedo. Lea el versículo 14. ¿Qué dice? Ese era el hombre valiente. Yo quiero decirle, iglesia, necesitas ser valiente hoy. Y dentro de 2 años, si no has partido con Dios, dentro de 3 años, necesitas seguirse manteniendo como el David, que un día entendió que podía enfrentar al gigante, y con una falsedad que estaban creando en contra de él, llegó un momento donde la circunstancia lo envolvió y David empezó a cambiar, y dice que él sintió temor y dijo: aquí los poquitos, no dice eso no dice exactamente el versículo, pero tomando esta palabra, a los que sí todavía estaban con él, les dice: yo creo que aquí el único camino que nos queda es huir, salir huyendo, porque la gente lo pusieron en contra mía, se han encargado de hablar mal de mí, de esto. Yo le invito a que lea toda la historia. Se levantó un Absalón. No podemos permitir, iglesia, que nunca se levante un espíritu de Absalón, hermanos, para destruir una iglesia, para dividir una iglesia, porque no podemos permitir que Satanás, necesitamos gente de otro espíritu, y gente como esos 300 soldados que enfrentaron a los amalecitas, hermanos, con Gedeón. Ese tipo de gente es que necesitamos en Fuente de Paz. A ver, ¿dónde está Fuente de Paz? Amén. Vamos a enfrentar, hermanos, este año, pero necesitamos unidos como un solo cuerpo, como una sola iglesia, entendiendo que no podemos huir, hermanos, a las situaciones negativas de la vida. Yo termino diciendo que necesitamos, en el nombre de Jesús, necesitamos gente, hermanos, para este año de otro espíritu.
No reciba gente, es que suena un poco extraño que lo voy a decir, pero no reciba, hermanos, mensajes, mejor no voy a decir gente, no reciba mensajes, hermanos, de gente que solamente llega a quejarse de la vida. Solamente se queja del gobierno, solamente se queja de la iglesia, solamente se queja del vecino, solamente se queja del compañero. Busque gente, como dice la Biblia. No era fácil entre 12 personas con la misma responsabilidad de traer el mismo mensaje donde Moisés. No era fácil que se levantaran 2 en contra de 10. Posiblemente, hermanos, los positivos van a ser menos. Pero yo le pregunto a usted, pero a mi siervo, siquiera le pone su nombre, si usted considera. Pero a mi siervo, póngale su nombre. Estos sí van a heredar la tierra. ¿Cuántos vamos a heredar la tierra? Amén. Pero a mi siervo, este sí. ¿Sabe por qué? Porque él es de otro espíritu. Póngase de pie, iglesia, un momento.